Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer esta hermosa blusa para dama en tallas chica, mediana y grande. Aquí yo voy a tejer la talla chica, pero ya saben que les dejo las instrucciones para las otras dos tallas. Los materiales que necesitamos para su confección son los siguientes. Necesitamos 200 gramos de hilaza ultra fina. Esta hilaza comúnmente se teje con agujas del número 2, pero nosotros la vamos a poner en 2 cabos, así que la vamos a tejer con agujas del 4. Así que necesitamos un par de agujas rectas del número 4 y unas agujas circulares también del número 4 para tejer el cuello. Necesitamos un par de agujas rectas del número 3. Estas las usamos solamente para montar los puntos y que nos quede flojita la orilla de abajo y sea fácil tejer la primera vuelta. Son opcionales. Necesitamos 2 ganchos o agujas auxiliares que nos van a servir para dejar en espera los puntos del escote, una aguja de gancho o de crochet para ayudarnos a levantar los puntos del escote, una aguja capotera o estambrera para hacer las costuras de los laterales, cinta métrica y nuestras tijeras. Eso es todo lo que necesitamos para poder empezar a tejer. Vamos a ver la prueba de punto para aquellos que lo necesiten. La prueba de punto para los que lo necesiten dice que montando 20 puntos y tejiendo 28 vueltas con las agujas del número 4 en punto jersey obtendremos como resultado un cuadrito de 10 por 10 centímetros. Ahora sí vamos a empezar a tejer. Para empezar a tejer la blusa vamos a empezar tejiendo la espalda. Acuérdense que es una blusa en talla chica. Estamos utilizando un hilo súper fino. Lo estoy poniendo doble, estoy utilizando 2 cabos y lo vamos a tejer con agujas del 4, pero vamos a montar los puntos utilizando 2 agujas del número 3, ¿sí? Las ponemos juntas y vamos a montar en ellas los 106 puntos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos que el borde inferior quede holgadito, que nos quede en primera, que sea fácil tejer esa primera vuelta y enseguida que no se apriete el borde inferior, lo queremos holgado. Por eso es que estamos utilizando esta técnica de poner 2 agujas del número 3 juntas. Entonces vamos a montar 106 puntos. Una vez que montamos nuestros 106 puntos, vamos a sacar una de las agujas. La sacamos. Y entonces, ¿qué sucede? Que los puntos nos quedan flojitos, es fácil tejerlos. Así que ahora vamos a tejer ya con nuestras agujas del número 4, vamos a tejer 2 vueltas en punto bobo. El punto bobo es tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre al derecho. También se le llama punto de espuma. Entonces tejemos 2 vueltas en punto bobo y les digo cómo vamos a distribuir los puntos para ya empezar a tejer la blusa. Ahora que ya terminamos las 2 vueltas en punto bobo o punto de espuma, vamos a empezar a tejer ya con la estructura que necesitamos para distribuir los puntos. Vamos a tejer primero 18 puntos en jersey de derecho. Esto es, tejemos siempre en la vuelta de derecho los puntos de derecho. En la de revés los tejeremos de revés. Entonces, como estamos en la vuelta de derecho, tejemos 18 puntos de derecho. Ahora continuamos con un punto de revés y luego un punto de derecho pero retorcido. El punto de derecho retorcido lo vamos a tomar, en vez de tomar el punto así, que es como lo tomaríamos normalmente, lo vamos a tomar por la hebra de atrás. Así metemos nuestra aguja y damos la lazada igual. Simplemente el punto nos va a quedar retorcido, volteado. Entonces fue un revés, un derecho retorcido y otra vez un revés. Y ahora siguen 20 puntos en jersey de derecho, otra vez 20 puntos de derecho.
Ahora vamos a hacer los 24 puntos que siguen, van a ser la puntada, se llama ave de paso. Vamos a empezar con 2 puntos de revés, 1 y 2. Ahora un punto de derecho, una lazada, esto es, dejo la hebra aquí, hacia donde estoy yo, por aquí por delante de la labor, y voy a tejer 2 puntos más de derecho, 1 y 2. Entonces quedó un derecho, una lazada, aquí está, y 2 derechos. Ahora 3 puntos juntos de derecho, los 3 juntos de derecho, los 3 que siguen. 2 derechos, 1 y 2, una lazada, un derecho y 2 puntos de revés, 1 y 2. Y repetimos, un punto de derecho, esto es la repetición, un punto de derecho, una lazada, 2 derechos, 1 y 2. 3 puntos juntos de derecho, ahí está, 2 derechos, 1 y 2, una lazada, un derecho y termino con 2 puntos de revés, 1 y 2. Esos fueron los 24 puntos de la puntada ave de paso. Ahora vamos a continuar. 20 puntos de derecho, 1, 2, hacemos los 20 puntos de derecho. Ahora otra vez nos toca un punto de revés, un derecho retorcido, acuérdense que lo tomamos por la hebra de atrás, doy mi lazada normal y lo saco. Un punto de revés y termino la vuelta como la empecé, con 18 puntos de derecho. Y así vamos a terminar esta que es la primera vuelta. Vamos a empezar ahora la vuelta número 2, es por el lado del revés, es vuelta par. Esto quiere decir que los puntos que antes tejimos de derecho, ahora los vamos a tejer de revés. Esos primeros 18 puntos son de revés, entonces así lo tejemos. 18 puntos de revés. Ahora, cuando llegamos al que antes teníamos como revés, derecho retorcido y revés, ahora vamos a tejer derecho, luego seguirá revés, pero retorcido. Igual, yo en vez de meter la aguja por delante, por la patita de adelante del punto, lo voy a meter por detrás para que se retuerza ese punto. Entonces meto mi aguja y tejo y me queda revés retorcido y ahora de derecho. Siguen 20 puntos de revés, pues tejemos 20 puntos de revés. Y ahora que ya llegamos a los 24 puntos de la puntada ave de paso, aquí los puntos los tejemos como se presentan. Yo había tenido en la vuelta anterior, había empezado con 2 puntos de revés, ahora se me presentan de derecho, así los dejo, de derecho. Y luego sigue un revés, pues de revés. Las lazadas las tejemos de revés. Entonces, prácticamente la puntada, los 24 puntos de la puntada ave de paso, los puntos se tejen como se presentan. Entonces vamos a terminar estos 24 puntos y vemos cómo terminamos la vuelta. Después de los 24 puntos de la puntada que tejimos como se presentan, ahora tejemos 20 puntos de revés. Y ahora nos toca un derecho, un revés retorcido, lo tomamos por la parte de atrás del punto, allí meto la aguja, doy mi lazada y saco. Y un derecho. Y terminamos la vuelta con los 18 puntos de revés. Y esta es la vuelta número 2, que es una vuelta par. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a empezar con 18 puntos de derecho,
Cuando lleguemos al revés, hacemos nuestro revés, un derecho retorcido y otra vez un revés. Y después seguirán 20 puntos de derecho. Vamos a tejer todo eso y cuando lleguemos a los 24 puntos de la puntada ya les indico cómo va. Entonces tejemos el principio. Ya estamos ahí listos para empezar con la puntada. Esta es, anoten, la tercera vuelta de la puntada. Entonces empiezo con 2 puntos de revés, eso nunca va a cambiar. 2 puntos de revés. Ahora, 2 puntos de derecho, 1 y 2. Una lazada, un derecho y 3 puntos juntos de derecho. 3 puntos juntos. Ahora, un derecho, una lazada y 2 derechos, 1 y 2. Y termino con 2 puntos de revés, 1 y 2. Vuelvo a empezar el motivo, 2 derechos, 1, 2. Una lazada, un derecho, 3 puntos juntos de derecho, un punto de derecho, una lazada, 2 derechos, 1, 2 y termino con 2 puntos de revés, 1 y 2. Y terminamos los 24 puntos de la puntada. Ahora vamos a continuar, ya saben, con 20 puntos de derecho, un revés, un derecho cruzado, un revés y después terminamos con 18 puntos de derecho. Y esta es la vuelta número 3. Vamos a terminarla y vemos cómo hacemos la 4. La vuelta número 4, bueno, pues ya van siendo más sencillas. Ya sabemos que son 18 puntos de revés, un derecho, un revés retorcido, un derecho, 20 puntos de revés y luego los 24 puntos de la puntada, que ahora ya sabemos que tejemos los puntos como se nos presentan y ya sabemos que las bastas las vamos a tejer de revés. Y terminamos la vuelta con 20 puntos de revés, un derecho, un revés retorcido, un derecho y 18 puntos de revés. Esa será la vuelta número 4. Vamos a hacer la número 5 ahora que terminemos esta. Vamos a tejerla. Para la vuelta número 5 ya saben que el principio es exactamente igual, 18 puntos de derecho, un revés, derecho retorcido, el revés y 18 puntos de derecho. Y cuando lleguemos a la puntada, ahí ya les digo porque esa sí cambia. Ya estamos listos, ya llegamos a la puntada, entonces empezamos con los 2 primeros puntos de revés, esos no cambian nunca. Y ahora, como lo que vamos haciendo es recorrer la lazada o basta, pues en vez de hacer 1, 2, haremos 3 puntos de derecho, 1, 2, 3. Una lazada y 3 puntos juntos de derecho. A veces que no se dejan agarrar, los aflojamos un poquito y ya metemos la aguja y entra fácil. Ahora, después de los 3 puntos juntos de derecho, hacemos una lazada y 3 derechos. 1, 2 y 3. Y terminamos con 2 puntos de revés. 1 y 2. Volvemos a repetir el motivo. 3 derechos. 1, 2, 3. Una lazada y 3 puntos juntos de derecho. Otra vez. No se deja, pues lo aflojo un poquito y ya puede pasar mi aguja. Como son 6 hebras las que tenemos, a veces se complica. Ya está, 3 puntos juntos de derecho y una lazada y 3 derechos. 1, 2 y 3 derechos. Y ahora vamos a hacer los 2 puntos de revés y con eso ya terminamos la quinta vuelta de nuestra puntada. Fue la 1, la 3 y esta es la quinta. Tenemos que tener 3 bastas ya. Vamos a terminar la vuelta, ya saben, 20 puntos de derecho, un revés, un derecho retorcido o cruzado, otra vez un revés y 18 puntos de derecho.
Terminamos esta vuelta y hacemos la vuelta de revés. Ahora ya sabemos que las vueltas de revés siempre van a ser iguales. Mis 18 puntos de revés, un derecho, un revés retorcido, un derecho, 20 reveses, hacemos los 24 de la puntada como se presentan, 20 reveses, un derecho, un revés retorcido, un derecho y termino con 18 reveses. Y nos vemos para hacer la vuelta número 7. Esta fue la quinta, la que estamos tejiendo por el lado del revés, del derecho. Luego por el lado del revés haremos la sexta y regreso para hacer la séptima con ustedes. Para la vuelta número 7 vamos a tejer el principio igual, los 18 puntos de derecho, revés, derecho retorcido, revés y 20 derechos. Y hacemos la séptima vuelta de la puntada, entonces vamos a tejer el principio. Bueno, ya estamos listos, entonces vamos a empezar la que será la vuelta número 7 de la puntada. Empiezo con 2 puntos de revés, una lazada, aquí de inmediato voy a hacer la lazada y ahora 3 derechos. 1, 2 y 3. Y ahora 3 puntos juntos de derecho. Ahí está. 3 puntos de derecho, 1, 2, 3 y una lazada. Como el punto que sigue es de revés, tengo que hacer la vuelta completa para la lazada. Entonces, lazada y ahora 2 reveses, 1 y 2. Y vuelvo a empezar el motivo. Lazada, 3 derechos, 1, 2 y 3. 3 puntos juntos de derecho, 3 derechos, 1, 2, 3 y una lazada que es completa porque el punto que sigue es de revés y termino con mis 2 puntos de revés. Esta fue la vuelta número 7 de la puntada ave de paso. Vamos a terminar la vuelta con los, ya saben, 20 puntos de derecho, el revés, derecho retorcido, revés y 18 puntos de derecho y los veo para indicarles cómo vamos a continuar. Vamos a hacer la vuelta número 8, que es una vuelta de revés, igual que todas las que hemos hecho. Vamos a seguir la misma estructura. Los primeros 41 puntos, como ya saben, 20 puntos de revés, 18 puntos de revés, derecho, revés retorcido, derecho, 20 reveses. Hacemos los 24 puntos de la puntada, como se presentan, las bastas van de revés y terminamos con 20 reveses, un derecho, un revés retorcido, un derecho y 18 reveses. Cuando hayamos terminado esa, que será la octava vuelta, con esa terminamos nuestro motivo de la puntada. Esto de afuera no va a cambiar. Va a ir cambiando a partir de que lleguemos a la vuelta número 16, pero siempre va a ser igual. Lo que va cambiando y tiene esas 8 vueltas es nuestra puntada. Entonces vamos a hacer la vuelta de revés, la vuelta número 8, y luego volvemos a repetir esas mismas 8 vueltas exactamente igual otra vez. Cuando hayamos repetido esas 8 vueltas, entonces ya les indico cómo vamos a empezar a disminuir para que nuestra blusa se vaya haciendo más angosta de a poquito, ¿ok? Entonces repetimos, hacemos la vuelta número 8 y después repetimos las mismas 8 vueltas otra vez. Bueno, muy bien, ya tejimos estas 8 vueltas que nos faltaban, ya tenemos en total a partir del punto bobo, si contamos, hay 16 vueltas que son 2 motivos, repetimos 2 veces el motivo de la puntada ave de paso, ya se ve claramente, son 2 motivos, aquí hay uno y aquí hay otro, y esto va a continuar igual, aquí no vamos a modificar absolutamente nada, vamos a seguir tejiendo nuestra puntada, siempre repitiendo las mismas 8 vueltas, 8 vueltas, 8 vueltas. Lo vamos a continuar igual. Donde vamos a hacer un pequeño cambio es aquí. Aquí ya se nota perfectamente cómo se nos va formando una costilla con esos puntos retorcidos que hacemos.
Entonces lo que vamos a aprovechar es esta columna y aquí cada 16 vueltas, por eso es que ahorita nos toca hacer la primera disminución, vamos a disminuir un punto de cada lado de nuestra costilla, cada 16 vueltas aquí y obviamente del otro lado. Esto significa disminuir 4 puntos cada 16 vueltas. Y esto lo vamos a repetir durante 5 ocasiones. Vamos a quitar un total de 20 puntos. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer ya físicamente esas disminuciones. Vamos a empezar tejiendo los puntos de derecho, pero no los 18, solo vamos a tejer 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora tengo 2 antes de llegar al revés. Esos 2 los tejo juntos de derecho. Continúo, ya hice una disminución. Continúo un revés, un derecho retorcido y un revés. La costilla nunca la voy a tocar, la voy a utilizar como referencia. Voy a hacer disminución antes y disminución después. Pero este revés, derecho, retorcido, derecho, de revés, nunca los voy a modificar, van a seguir igual. Ok, ya hice entonces esa costillita, revés, derecho, retorcido, revés. Entonces ahora, para disminuir de este lado de la costilla, lo que voy a hacer es un surjete. ¿Cómo es el surjete? Deslizo un punto, tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Y ya tengo la disminución. ¿Por qué lo hago así? Porque si se fijan, aquí se me van los 2 puntos juntos, se inclinan a la derecha y con el surjete se me inclinan a la izquierda. Entonces me sirve como un adornito allí en la disminución. Ahora continúo tejiendo los puntos que me faltan antes de llegar a la puntada, que serán pues tenía 20, acabo de quitar 1, entonces este es el 1, me faltan otros 18. Tejemos esos puntos, llegamos a la puntada, hacemos la vuelta número 1 de la puntada, que es la que nos corresponde, y nos vemos del otro lado de la puntada para hacer las disminuciones acá. Terminamos la puntada, ahora tejemos 18 puntos. De los 20 puntos que nos tocan de derecho, hacemos solo 18, porque los últimos 2 los vamos a tejer juntos de derecho. Ya vamos llegando. 1, 2, ya estamos ahí, 18 puntos. Ahora estos 2 que están antes del revés, los tejo juntos de derecho. Ahora un revés, un derecho retorcido y un revés. Y ahora, para empezar esos 18 puntos del final, voy a hacer el surjete para poder hacer un menguado. Entonces, deslizo un punto, tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el tejido. Y ya me quedan solamente 17 puntos acá para terminar. 17 en total, contando el C donde está el menguado, porque tenía 18 puntos antes. Y entonces ya terminamos esta vuelta, que es la vuelta de disminución. Esa vuelta de disminución, bueno, vamos a hacer la vuelta de revés y vamos a continuar tejiendo hasta completar otras 16 vueltas. Cuando hayamos terminado otra vez esas 16 vueltas, estemos nuevamente por el lado del derecho, volvemos a efectuar la misma operación, volvemos a hacer otros menguados, ¿sí? En total van a ser 5 veces que repitamos esta vuelta de menguados y, como les dije antes, vamos a quitar un total de 20 puntos. Para ese momento vamos a tener 86 puntos en la aguja. Vamos a continuar tejiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que mi tejido mida
35 centímetros a partir del borde inferior y hasta la aguja. Cuando llegue a esos 35 centímetros, ahí les voy a indicar cómo vamos a empezar a hacer las disminuciones para la sisa. Entonces tenemos muchísimo que tejer. Acuérdense que la puntada del centro, los 24 puntos del centro, los continuamos igual, siempre repitiendo las 8 vueltas que forman la puntada, y cada 16 vueltas volvemos a repetir nuestra vuelta de menguados. Tenemos mucho trabajo por delante. Muy bien, ya estamos ahí a 35 centímetros a partir del borde inferior. En mi caso fueron 92 vueltas después de las 2 vueltas de orilla de punto bobo. 92 vueltas más tejí. Ya están las disminuciones que hice, ya quitamos, aquí se notan, cada vez que quitamos se nota, aquí está nuestra disminución, son 5. Y ahora tenemos 86 puntos en la aguja, exactamente. Vamos a hacer la disminución para las sisas. Vamos a quitar 3 puntos de cada lado. En realidad esa es la única disminución que vamos a hacer para las sisas, porque las demás disminuciones, para que esto se vaya haciendo cada vez más angosto, que suba, esa disminución en realidad la vamos a hacer aquí después de la costilla, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar quitando 3 puntos de este lado y seguimos tejiendo toda la vuelta para indicarles cómo vamos a ir disminuyendo ahora. Empezamos y vamos a rematar 3 puntos. Tejo el primero, tejo el segundo y remato 1, tejo el que sigue, remato 2, tejo el que sigue y remato 3 puntos. Esos 3 son los únicos que voy a quitar ahí en la orilla. Ahora continúo tejiendo. Aquí me van a quedar 10 puntos de derecho, 2, 4, 6, 8, 9 y este que tengo en la aguja, 10. Esos 10 van a permanecer hasta el final. Entonces, tejo esos 10 puntos de derecho, tejo ahora el punto de revés, el derecho retorcido de la costilla y el punto de revés. Y ahora, a partir de aquí, cada vez que vayamos por la vuelta de derecho, después de la costilla vamos a hacer un surjete. Ya no disminuimos antes de la costilla, ahora solo vamos a disminuir después de la costilla, pero cada 2 vueltas. Yo tejo esta vuelta de derecho, luego tejo la de revés y en la siguiente de derecho vuelvo a hacer otro surjete. Voy a ir haciendo un surjete en cada vuelta, aquí y aquí, para ir quitando un punto. Vamos ahora a continuar tejiendo la franja de derechos, que va a ir disminuyendo, por lo tanto, es la que está entre la costilla y la puntada ave de paso. Esta es la franja que se nos va a ir haciendo cada vez más pequeña. Aquí es donde vamos a ir descontando puntos, porque estamos quitando solo de este lado. Hacemos la vuelta que nos toca de la puntada y los veo aquí para indicarles cómo disminuimos. Ya terminé con la puntada, entonces ahora vamos a tejer. Aquí tenemos, nos deben de quedar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 puntos de derecho antes de la costilla. Entonces voy a tejer 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y estos 2 que están antes de la costilla los tejo juntos de derecho. Es decir, en este lado hago surjete para disminuir y en este lado tejo 2 puntos juntos de derecho para disminuir. Ahora ya termino mi costilla tranquilamente, un revés, un derecho retorcido, un revés y tejo
completitos los 13 puntos que tengo aquí en la aguja. Ya tejí los 13 puntos y ahora cuando vengo por la vuelta del revés, tengo que quitar esos 3 puntos que voy a disminuir para la sisa en la orilla. Entonces tejo un revés, otro revés y monto el primero sobre el segundo. Otro más y monto, otro más y lo monto. Entonces, ya quité mis 3 puntos de la orilla de cada lado, lo que son los únicos que voy a quitar realmente ahí en la orilla para formar la sisa, y ahora ya dejo las vueltas de revés como se me presentan, como las he tejido todo el tiempo, y cada vez que empiece una vuelta de derecho voy a quitar un punto después de la primera costilla y un punto antes de la segunda costilla. ¿Cuántas veces? Vamos a ver. Vamos a quitar en total 13 puntos de cada lado, es decir, ya quitamos un punto de cada lado ahorita, nos falta repetir esto mismo 12 veces más para que sean 13 en total las disminuciones que hagamos. Cuando hayamos hecho todas nuestras disminuciones, 13 de cada lado, vamos a tener 54 puntos en la aguja. Allí, cuando tengamos esos 54 puntos en la aguja, más o menos vamos a tener unos 45 o 46 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Ahí los veo para decirles cómo vamos a continuar. Bueno, hasta aquí tengo las 13 disminuciones. Aquí se ve las 3 disminuciones de la sisa, los 3 puntitos, y aquí empezamos a disminuir. Ya llegué a esos 54 puntos que tenía en la aguja y bueno, yo continué tejiendo para poderlo terminar de una vez la espalda. Entonces ya con esos 54 puntos aquí se ve donde termino de hacer las disminuciones, aquí está, y ya sigo tejiendo recto. Sigo teniendo aquí en las dos orillas 10 puntos de cada lado, después tengo la costilla y luego tengo solamente 2 puntitos y luego sigue la puntada ave de paso. Entonces vamos a continuar tejiendo con esos 54 puntos el número de vueltas que sea necesario para llegar a alcanzar 55 centímetros a partir del borde inferior. La blusa va a medir del borde inferior a la sisa 35 centímetros y de la sisa al hombro 20 centímetros. Entonces, cuando lleguemos a esos 55 centímetros, lo que vamos a hacer es cerrar, igual que cerramos estos 3 puntitos de aquí, que tejo un punto, tejo el que sigue y monto el primero que tejí sobre el segundo. Así vamos a rematar los primeros 15 puntos y cortamos la hebra. Los 24 puntos que siguen, que son los de la puntada ave de paso, los vamos a poner en un gancho y ahí se van a quedar en espera porque luego los vamos a remontar para hacer la tira del cuello. Y finalmente tomamos hebra nueva y cerramos, vamos tejiendo y vamos cerrando los últimos 15 puntos para el segundo hombro. Y con esto habremos terminado la espalda. Ahora para el delantero vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para la espalda, montamos la misma cantidad de puntos, tejemos las mismas vueltas, vamos haciendo las mismas disminuciones cada 16 vueltas, todo va a ser igual. Llegamos al punto donde hicimos la sisa de la espalda, igual, hacemos nuestra pequeña sisa de 3 puntos aquí y empezamos las disminuciones en diagonal, las que hacemos después de la costilla y antes de la siguiente costilla, que es quitar un punto cada 2 vueltas, siempre yendo por la vuelta del derecho. Hacemos todo eso igual, pero solamente vamos a hacer 11 disminuciones. Cuando hayamos hecho, aquí hicimos 13 en la espalda, en el delantero solo vamos a hacer
11, y cuando lleguemos a esas 11 disminuciones, en la aguja vamos a tener 58 puntos. Ahí les voy a indicar cómo vamos a hacer la disminución para el escote. Entonces, bueno, tenemos mucho que tejer, vamos a hacerlo y a ver cómo continuamos. Ya llegamos a tener 58 puntos en la aguja, hice mis 11 disminuciones en diagonal de cada lado. Entonces ahora para el escote vamos a empezar y vamos a tejer solamente 17 puntos. Seguimos tejiendo normal, la diferencia es que no vamos a hacer disminución. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12 y 13, no disminuyo, 14, 15, 16 y 17 puntos. Y ahora le doy, si se fijan, aquí me quedan ya a partir de la puntada ave de paso. Esos son los que voy a dejar para el escote. Le doy la vuelta a la labor y de esos 17 puntos que tejí, ahora que voy en vuelta de regreso, voy a rematar el primer punto. Tejo, me toca de revés, pues tejo de revés y remato el primer punto, lo voy a montar sobre el segundo. Ahí está. Estos puntos aquí se van a quedar en la aguja, no les va a pasar nada. Sigo tejiendo toda mi vuelta, normalito, la tejo normal y vamos a terminar esta vueltita de revés y hacemos la vuelta de derecho igual, sin hacer disminución. Esa disminución que hacíamos después de la costilla ya no la vamos a hacer porque ahora vamos a disminuir esos 2 puntos. Ya disminuimos uno aquí y ahorita cuando vengamos en la vuelta del revés vamos a disminuir otro punto. ¿Para qué? Para que nos queden 15 puntos exactamente, que fue los 15 puntos que nos quedaban en el hombro o en el tirante de la espalda. Necesitamos que nos quede esa misma cantidad de puntos. Entonces, por eso es que disminuimos aquí y también para darle un poquito de forma al escote. Entonces, vamos a hacer esta vueltita que nos falta de derecho y cuando empecemos la de revés les digo. Muy bien, entonces al empezar la siguiente vuelta de revés, otra vez remato un punto en la orilla, tejemos y montamos. Ya está. Y ahora sí, en la aguja ya me quedaron 15 puntos nada más. Con esos 15 puntos vamos a continuar tejiendo igual, haciendo nuestra costilla. Ya no vamos a hacer, ninguna disminución, pero sí tenemos 10 puntos, la costilla y 2 puntitos más. Eso es lo que nos quedó, que es la misma estructura que tenemos en el tirante o en el hombro, lo que va a formar el hombro de la espalda. Entonces, con estos 15 puntos vamos a seguir tejiendo hasta que alcancemos la misma distancia que tenemos en la espalda a partir de la sisa. Si yo pongo sisa con sisa, aquí tengo sisa con sisa, pues veo que, me falta mucho que tejer, son solo 15 puntitos, pero tenemos que alcanzar el mismo número de vueltas que dimos en la espalda para poder cerrar estos 15 puntos. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta que alcancemos esa altura y ahí cerramos los 15 puntos. Bueno, ya quedó nuestro tirante. Ahora vamos a poner en un gancho en espera los 24 puntos que forman la puntada ave de paso. Los vamos pasando. Aquí se van a quedar y ahora vamos a continuar tejiendo el otro lado del escote igual que este. Entonces vamos a empezar disminuyendo el primer punto. Dejamos una colita que no se nos vaya a escapar y empezamos con hebra nueva, tejo el primero, tejo el segundo y monto el primero que tejí. Ya rematé un punto. Sigo tejiendo toda mi vuelta exactamente igual.
con sus derechos retorcidos o sus reveses retorcidos, igual que lo hicimos en el otro tirante. Tenemos ahorita 16 puntos, los vamos a tejer. Tejemos la vuelta del revés y cuando vengamos de nuevo por la vuelta de derecho, hacemos la otra disminución. Entonces vamos a tejer los 16 puntos por la vuelta del revés. Ya estamos de nuevo viniendo por la vuelta del derecho y entonces rematamos el segundo punto. Tejo el primero, tejo el segundo y monto. Y ya tengo en la aguja otra vez 15 puntos, igual que en el otro lado. Y vamos a continuar tejiendo igual, normalito, todos los puntos, ya saben cómo van. Y vamos a llegar hasta la misma distancia, cantidad de envueltas y cantidad en centímetros que llegamos del otro lado y cerramos todos los puntos de una vez. Vamos a hacer eso. Ahora tenemos que proceder a pegar los hombros para poder levantar los puntos del cuello y hacer una pequeña orillita. Ponemos derecho con derecho y vamos a empezar a coser utilizando, ya saben, los cabitos de las hebras de cuando rematamos los puntos. Empalmamos muy bien, que nos queden muy bien alineados los puntos y vamos a empezar a coser. Cosemos con punto atrás. Vamos siempre tratando de no morder el hilo, de que nos quede bien alineado. Y entonces damos una puntada para adelante y regresamos hacia atrás y volvemos a sacar hacia atrás y vuelvo a sacar hacia atrás donde empezaba la otra puntada y vuelvo a sacar. Hay que siempre ir cosiendo de manera que no se nos vaya a ver esta fila, esta línea de puntos tiene que quedar por dentro de la costura, así como está aquí, no se ve esa línea de puntos, así es como nos debe de quedar. Entonces vamos a acabar de coser los dos hombros y vamos a levantar los puntos para hacer el cuello. Vamos a seguir cosiendo nuestros hombros. Ahora para levantar los puntos del cuello, vamos a levantar un total de 104 puntos y los vamos a levantar y a tejer con agujas circulares, igual del número 4, igual que las agujas con las que hemos venido tejiendo, pero circulares. Vamos a poner la prenda por el lado derecho, a nosotros nos da el lado derecho, y aquí a partir del hombro vamos a empezar a levantar puntos. Si se fijan, se ven claramente las cadenas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Se ven muy claramente las cadenas. Ahí voy a levantar un punto en cada cadena. De aquí hasta acá vamos a levantar 26 puntos. Después los 24 que tenemos en espera en esta aguja y después otros 26 puntos acá de este lado. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer esa operación. Podemos ayudarnos con una aguja de gancho que nos facilite la sacada de los puntos. Generalmente la usamos en el primer punto, después ya no hace falta. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Saco la hebra y la voy a poner en la aguja circular. Ahora me fijo muy bien, esta colita la vamos a dejar detenida con esta mano y este es el hilo que va a la madeja, que es de donde vamos a levantar los puntos, el que vamos a utilizar para ir enganchando en la aguja. Entonces es muy sencillo porque yo en cada punto meto y saco, meto y saco. Hay que cuidar que nos vayan quedando flojitos los puntos, que no se nos apriete el tejido, pero es muy sencillo, 26 puntos, vamos levantando uno por uno, se va a ir formando una línea, un marquito que nos va a enmarcar, válgame la redundancia, esa tirita que vamos a tejer en punto bobo. Entonces vamos a continuar
Ahorita que lleguemos a esta parte les digo cómo levantamos aquí. Llevamos 24 puntos que son en todo a lo largo de todo el lateral del tirante. Ahora nos vamos a venir a la cabeza de esta hilera que está aquí. Ahí levanto otro que será el 25 y en la cabeza de la otra hilera, o sea, los dos puntos que rematamos en el cuello, ahí levantamos otro y ya son los 26 puntos. Ahora vamos a poner los 24 puntos de la puntada que dejamos en espera para poderlos tejer. Como me quedaba al revés el gancho, simplemente voy a pasarlos a una aguja. Entonces, con mucho cuidado los pasamos a la aguja. Ya que están todos en la aguja, entonces los vamos a tejer y los vamos a tejer todos de derecho. Aquí ya no seguimos puntada ni nada por el estilo. Vamos a tejer simplemente de derecho los 24 puntos que tenemos en la puntada. Una vez que levantamos, digo que tejemos estos 24 puntos, en el otro lado vamos a levantar otros 26 puntos igual. Quiero llegar ahí para que vean cómo empezamos a levantarlos. 24. Entonces ahora vamos a continuar levantando. Entonces vemos dónde estuvo el primer punto que cerramos, que es aquí, y entonces ahí justamente levantamos un punto. No nos vayamos a equivocar de hebra. Entonces ahí levanto un punto y en el otro punto que cerré levanto 2. Y ahora vamos a continuar levantando uno por uno para conseguir otros 26 puntos de aquí hasta llegar al hombro. Vamos a levantarlos. Ya están listos los 26 puntos de este lateral. Entonces ahora llegamos a la costura del hombro. Entre la costura del hombro y los 24 puntos que teníamos en espera de la puntada, vamos a levantar 2 puntos. Uno justo aquí en la costura para que no se nos vea que queda un borde. Aquí sí me voy a ayudar con la aguja de gancho. Meto, saco y lo paso a la aguja. Y otro más que vamos a montar de esta fila de puntos que viene de aquí. Ahí pongo otro punto. Entonces hice 2 puntos y ahora voy a tejer igual que tejí en el frente los 24 puntos de la puntada B de paso, pues igual los tejo todos de derecho para continuar pasando mi hebra. Entonces tejemos estos 24 puntos y estaremos casi para terminar. Y terminamos esos 24 puntos y ahora entre el hombro y estos 24 puntos voy a levantar 2 puntitos más. Voy a jalar mi hebra que empezó porque no quiero que se me vaya a perder. Ok, entonces aquí en esta fila levantamos un punto más, igual que lo hicimos del otro lado, 1, y justo en la costura, ahí sí nos ayudamos con la aguja de gancho, levantamos otro más. Y en total tenemos 104 puntos. Acuérdense que esto no es una ciencia exacta. Si a alguien le quedaron 105, 107, 106, por allá sí, no pasa nada. Lo importante es que más o menos tengamos la misma cantidad de puntos, ¿sí? Para que nuestro cuello nos quede flojito, que nos quede bien. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que vamos a tejer. Vamos a tejer un total de 4 vueltas en punto bobo, pero acuérdense que estamos tejiendo en redondo y el punto bobo se tejen siempre todas las vueltas de derecho.
Aquí como estamos tejiendo en redondo, tendremos que hacer una de revés, luego una de derecho, una de revés y otra vez una de derecho, ¿sí? Para poder saber dónde empezamos y terminamos la vuelta, bueno, hay marcadores muy bonitos, muy elegantes. Yo pongo un arito hecho con hilo, si hay de otro color, si no, el mismo hilo, y con eso sé dónde empiezo y termino mi vuelta. Vamos a tejer entonces 4 vueltas en total. La primera es en revés. Todos los puntos los tejemos de revés, los tejemos flojitos. La segunda va a ser de derecho y la tercera de revés. Y cuando empecemos la cuarta, que será de derecho, ahí vamos a ir cerrando todos los puntos de una vez. Entonces vamos a preocuparnos ahorita por hacer una de revés, una de derecho y una de revés. Y los veo para cerrar. Bueno, ya hicimos una vuelta de revés, una de derecho y una de revés, y ahorita que empecemos la última vuelta de derecho, ya de una vez vamos a ir cerrando los puntos. Quitamos ya el marcador y entonces para cerrar empiezo tejiendo un punto y el que sigue voy en vuelta de derecho y remato el primero que tejí, tejo el que sigue y remato. Esto es exactamente igual con aguja circular que recta, que lo que sea, ¿sí? El método de cerrar la labor es el mismo. Entonces vamos a cerrar los 104 puntos o los que cada quien haya levantado y vemos qué más vamos a hacer. Y así es como queda el cuello. Nos queda, la verdad, muy bonito, muy parejito y muy amplio, ¿sí? Bueno, ahora, yo en mi caso personal no le voy a hacer orilla aquí en la bocamanga porque me gusta cómo se acomoda solito el tejido y me gusta que quede escotado la bocamanga. Si alguien quiere hacerle una orillita igual a la que hicimos en el escote, bueno, pues muy fácil. Antes de unir los laterales, van a levantar de sisa a sisa un promedio de 100 puntos. Ponen su labor en este sentido y empiezan a levantar puntos por aquí, van levantando puntos hasta que completen un promedio de 100 puntos y tejen igual 4 vueltas en punto bobo. Esto como lo van a hacer con agujas rectas, si tejen las 4 vueltas de derecho y en la cuarta, ya saben, cierran. Si quieren, a mí me gusta cómo se ve así y entonces por lo tanto a mí lo único que me falta es hacer la costura de los laterales. Entonces ponemos lado con lado, que quede enfrentado, ya saben, el derecho con el derecho, y por aquí vamos a hacer una costura con punto atrás para coser los dos laterales y con eso habremos terminado la blusa. Entonces vamos a hacer esas costuras y vemos cómo nos quedó. Pues este es el resultado final, una blusa muy bonita, de verdad luce mucho, es espectacular, muy sencilla, porque esta puntada se ve compleja, pero la verdad ya vieron ustedes que es súper fácil. La estructura en sí de la blusa es muy sencilla y bueno, espero que hayan aprendido mucho tejiéndola, que lo hayan disfrutado mucho. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal, ya saben, compartan el video con sus amigos y amigas tejedoras. Y bueno, les dejo abajo en la caja de información el enlace para que puedan ver todos nuestros videos y tutoriales. Y sigan tejiendo, que ya saben que es la mejor parte de la vida. Adiós.